parte de justamente la Franja Morada. De hecho, soy consejero académico por la Franja. A su vez, soy compañero de ustedes, nada más que de quinto. Y bueno, hoy los vengo a acompañar en este repaso de psicopatología, que por cierto es una materia en lo que a mí refiere hermosa, la mejor hasta el momento de toda la carrera, para mí. Así que bueno, espero que de acá logren sacar buena data, logren sacar entusiasmo para por lo menos rendir más tranquilos el parcial y darle con todo. Después, con respecto al repaso en sí mismo, ya me gustaría que no sea un repaso simplemente en el que expongo, digamos, los conceptos centrales de la materia, de lo que van viendo ustedes en la cursada, sino también que pueda ser un poco más dialógico, que pueda ser un poco más ida y vuelta. Así que si tienen preguntas para hacer, si tienen comentarios para aportar, háganlo. También esténse atentos en algunas que otras oportunidades, porque por ahí yo a veces me confundo o alguna cosa, no sé, en el PowerPoint acá que tomé, tuve algún error, así que estaría bueno que me lo marquen, así lo corrijo y no los hago confundir a ustedes también. Como les decía, también un poco esto del ida y vuelta que les planteo es un poco para que puedan consolidarse mejor los conocimientos, porque de esa manera uno, el charlado, el ponerlo en debate, como que va consolidando mejor los conocimientos y como que va logrando aprender de una manera mucho más significativa. Así que, sin mucho más preámbulo, le damos arranque nomás a este hermoso repaso. Una edición más de los repasos morales. Bueno, vamos a arrancar, digamos, con justamente lo que es el paradigma de las alineaciones mentales, que la cátedra para cada uno de los paradigmas, fíjense que tienen años en los que, mejor dicho, cada uno de los paradigmas los divide en etapas. Etapas que a su vez están nominadas no solo por el nombre que los acompaña, sino también por los números, de los años que tienen cada uno. Esto es algo que la cátedra a su vez va a tomar de una autora que se llamaba Lanteri Laura, un nombre así tenía, que no son exactos, sino que son más o menos como para que se ubiquen. Yo los dejé, digamos, y se los puse acá en el PowerPoint, porque a mí personalmente cuando yo lo estudié me ayudó muchísimo a poder como ubicar cada uno de las diferentes partes y los diferentes paradigmas que había. Hoy principalmente vamos a repasar los que corresponden a la psiquiatría clásica, paradigma de las alineaciones mentales y después el paradigma de las estructuras mentales. Y de hecho vamos a ver más que nada lo que es psiquiatría clásica. Y después ya para el próximo repaso del viernes vamos a ir más con lo que es psicosis en Freud. Obviamente esto no implica que si tienen alguna pregunta o alguna articulación de estos contenidos de psiquiatría clásica con Freud, no la puedan hacer. Mándele tranquilos. Yo dividí más o menos los repasos así para que no sea tan pesado de una y para que justamente no se genere tanta confusión. Porque a veces también se pone un poco como tensa la cuestión y a veces hay que ir más tranquilo, más paulatino, más gradual. Bien, con respecto al paradigma de las alineaciones mentales, tenemos que es un paradigma que se da de 1793 a 1854. Ya fíjense que una fecha particular es 1793, que eso ya nos dice algo porque en el contexto, digamos, sobre todo europeo, recuerden que esto principalmente se da en Francia, hay un hecho particular que ocurre 4 años antes, que es la Revolución Francesa en 1789. ¿Y por qué les comento esto? Porque la Revolución Francesa va a tener una premisa particular, que va a ser justamente libertad, igualdad y fraternidad. Algo que más o menos se va a filtrar un poco en cómo los diversos exponentes de este paradigma ven al sujeto enfermo y a la enfermedad en sí misma. Bien, con respecto a las características de este paradigma, tenemos que algo particular, que es el término alienación, que ya como les menciono acá mismo en el PowerPoint, implica algo ajeno respecto a otra cosa. Esto ajeno de lo que son las alineaciones mentales es el hecho de que la medicina de aquel momento no estaba tan familiarizada con justamente este tipo de padecimientos, sino que estaba más familiarizada con lo que son los padecimientos somáticos, más referidos al cuerpo. Las enfermedades mentales hasta ese momento eran cosa de
estaban muy ligadas a nociones religiosas, nociones supersticiosas. De hecho, los locos eran considerados gente que justamente estaba como dominada por el demonio, o tenía alguna brujería o cuestiones de ese estilo. Entonces, va a ser en este paradigma justamente que el enfermo va a pasar a ser objeto de estudio de la medicina. Bien, y justamente este loco que mencionamos, este loco que mencionamos pasa a ser el enfermo y justamente, como les decía, está muy arraigado a la noción de la Revolución Francesa porque va a pasar a ser sujeto de derecho a partir de acá. Es decir, sujeto de derecho de ser provisto de una curación, de un tratamiento. A su vez, muy arraigado a la idea de que el enfermo no era un ser libre, porque justamente el enfermo estaba como dominado por la enfermedad. La enfermedad en este punto era algo que le venía desde afuera, le era impuesta al sujeto, como así también era una forma que tenía el enfermo de reaccionar frente a esto que le venía. Entonces, no se va a poder atestiguar justamente directamente esta enfermedad. La causa va a ser pasional o moral. Todavía no va a ser algo que se pueda encontrar en los órganos, en el cuerpo. Si bien algo se estipulaba, pero no había forma como por ahí de comprobarlo. Y justamente una forma de atestiguar a la enfermedad en sí mismo era directamente de los sentidos. Se conoce por lo que mediante Pinel denomina como síntomas subjetivos. Es decir, los síntomas subjetivos serían cómo el sujeto cuenta su padecer, porque va a ser justamente a partir de cómo el sujeto cuente el padecer que va a clasificarse la información, va a clasificarse la enfermedad, perdón, y va a ser a partir de ahí que el médico le preste más atención a los síntomas que el enfermo más justamente mencione. Asimismo, vamos a tener una clínica más sindrómica y sincrónica. Esto quiere decir que va a estar ligado justamente a los síndromes, a los síntomas que presenta el sujeto, como les decía recién, los que más menciona, y sincrónica en el sentido de que está muy arraigada a un estado particular de un momento dado. Esto va a ser un punto de quiebre después con el paradigma que le sigue. Entonces, en esto va justamente a darse un tratamiento moral en donde la enfermedad tenía que seguir su curso, porque justamente era algo que le era impuesta de afuera, entonces como que el sujeto también un poco tenía de su reacción, como les mencionaba anteriormente, y la única forma, digamos, de llevar al enfermo a su curación era asilarlo en un lugar particular y después darle como una cierta rutinización de determinados ejercicios para que hiciera en ese transitar con la enfermedad, digamos. Y para esta manera después permitir en algún momento que el sujeto logre curarse en cierta medida. Estas serían para mí las características esenciales de este paradigma. Que si bien esto les aclaro, no lo suelen tomar en el parcial, pero es bueno tenerlo de referencia para después ponerlo en contradicción con los demás paradigmas que sobrevienen después. Dos grandes expositores de este paradigma van a ser Pinel, y el otro se me fue el nombre justo. Pero bueno, Pinel era... Esquirol, ahí está. Esquirol y Pinel van a ser dos de los grandes médicos, justamente dos de los grandes propulsores de este paradigma. Después ya pasamos a lo que es el paradigma de las enfermedades mentales, que va más ligado a los años, lo podemos ubicar en los años, entre los años 1856, 54 y 1926. Si bien los supuestos en los que va a basarse este paradigma, que es principalmente la causa orgánica, ya había como ciertos
atisbos de descubrimiento de la misma, van a ser recién acá, en estos años, con la figura de Falred, principalmente, que fue su principal propulsor, que van a empezar a tomar como más fuerza. De hecho, ya en 1822 va a haber un psiquiatra, un médico psiquiatra, llamado de apellido Bally, si no recuerdo mal, que va a empezar a tratar a las enfermedades a proponer, mejor dicho, a las enfermedades con una causa orgánica. Obviamente estaba involucrado dentro del paradigma anterior, es decir, de las alineaciones mentales, por ende no va a dejar dicho paradigma, porque era lo que reinaba en aquel momento, pero a partir de un caso de un paciente con meningitis, que luego le realiza una autopsia, va a diagramar el hecho de que muchas de los padecimientos que tenía, como por ejemplo alucinaciones, era uno, el trastorno ideativo creo que también tenía, si no recuerdo mal, todas cuestiones muy típicas de enfermedades mentales, estaban muy arraigadas justamente a esta meningitis que presentaba dicho paciente. Y va a ser justamente lo que va a tomar Falred para en 1854 empezar a proponer este paradigma, que va a presentar un método más anatomoclínico, que es justamente esta idea de buscar los síntomas en el propio cuerpo, en lo somático, que va a estar ligado a una semiología, que es justamente el estudio de los síntomas. La clínica va a ser mucho más objetiva, criteriosa y estandarizada que en el paradigma anterior. Con objetiva queremos decir que justamente va a buscar la causa en lo orgánico, es decir, no va a empezar a especular en que hay alguna causa moral, alguna causa supersticiosa de que Dios le envía algo a tal sujeto y así sucesivamente, no, sino que va a buscar la causa exclusivamente en el cuerpo, va a ser mucho más criterioso, porque esto a su vez era algo que el paradigma anterior fallaba, porque Pinel tenía 4 categorías en cómo clasificaba las enfermedades mentales. Una era la idiocia, otra era la monomanía, creo que después también estaba la manía y había otra más que no me la acuerdo, pero que justamente se le criticaba el hecho de que no presentaban rasgos característicos cada una. De hecho, justamente los escritos de Pinel eran como muy confusos porque decía, por ejemplo, que 3 sujetos tenían la idiocia, pero esa idiocia en cada uno de los sujetos se mostraba muy diferente. Entonces, justamente, a partir de acá va a darse una forma más criteriosa de clasificar las enfermedades, justamente muy ligada a determinados estándares particulares. Es decir, cada enfermedad va a presentar determinados rasgos, determinados atisbos particulares, que la van a enmarcar en una clasificación particular. Y va a ser justamente esta clasificación que va a dar origen a la nosología. La nosología es básicamente la clasificación de las enfermedades, el estudio de diversas enfermedades y cómo estas se clasifican. Siendo así que van a poder determinarse varias, por eso van a ser plurales y variadas, y excluyentes entre sí. Es decir, si tenemos una paranoia, esa paranoia no va a ser una esquizofrenia y viceversa. Bueno, la causa justamente, como les mencionaba anteriormente, va a ser orgánica y vamos a tener lo que se denomina el paralelismo psicofísico, es decir, lo físico va a estar justamente muy ligado a las manifestaciones psíquicas que después van a manifestarse en el sujeto enfermo. Bueno, como les mencionaba anteriormente, vamos a tener los aportes de Falred, que fue su principal precursor. Nos va a datar en este paradigma de una mirada diacrónica, es decir, una mirada mucho más en horizontal, mucho más paulatina y progresiva de la enfermedad, a diferencia del paradigma anterior que, si se acuerdan, era sincrónica. Ya acá no va a verse la enfermedad en un momento determinado, en un momento particular, sino que va a buscar los pasos sucesivos de cómo se fue evolucionando la enfermedad. Por eso decimos que hay algo de lo clínico evolutivo.
porque se va a buscar cómo la enfermedad va poco a poco progresando, porque no es que de un momento al otro estás enfermo, sino que acá la enfermedad tiene que irse desarrollando, tiene que ir presentando determinados síntomas, que esos síntomas después van a ir evolucionando, van a ir progresando, hasta determinar el cuadro propio de una enfermedad particular. Después, a su vez, Fallrep nos propone lo que es el fondo mórbido, que el fondo mórbido sería aquella causa principal de la enfermedad que nos daría lo que él denomina como síntomas base, es decir, los síntomas que sí o sí se van a mantener en todo el transcurso de la enfermedad. Son los síntomas que justamente van a caracterizar a determinada enfermedad. Y después vamos a tener lo que es una intervención mucho más activa, a diferencia del paradigma anterior, porque el paradigma anterior, como les había mencionado, era más como, bueno, lo metemos en un asilo, le damos una rutinita de determinados pasos a seguir para que pueda llevar mejor el transcurso de esa enfermedad. Acá la intervención activa va a basarse en lo que se denomina, o mejor dicho, desde la cátedra denominan el tesaurus semiótico, tesaurus es tesoro, si no recuerdo mal en latín, y semiótico hace referencia a los síntomas, a los signos clínicos particularmente. Es decir, acá se va a buscar los síntomas bien a fondo. No se va a especular, digamos, con lo que nos trae el paciente. Se toma lo que nos trae el paciente, pero a su vez van a ir mucho más profundo, van a ir más a tratar de vincularlo con la causa particular de esta enfermedad. Algo también que me olvidé de mencionarles es el hecho de que Fallrep es el principal expositor, digamos, de lo que es este paradigma en la escuela francesa. Es decir, porque tenemos dos escuelas acá. La alemana, que justamente, para que vean Kraepelin me acordé, Kraepelin va a ser uno de los principales expositores de la escuela alemana, y Fallrep va a ser uno de los principales expositores de la escuela francesa. Lo que nos proponen desde la cátedra es el hecho de que la escuela alemana va a ser mucho más rigurosa en cuanto a las clasificaciones de las enfermedades. De hecho, vamos a tener una nosología muy rica por parte de la escuela alemana, por parte justamente de este señor de Kraepelin, que ahora vamos a ver. Y después la escuela francesa va a ir mucho más al hueso de los síntomas, va a ser mucho más exhaustiva en los detalles que presenta el enfermo. Bien. Con respecto a Kraepelin particularmente, vamos a ver justamente tres cuadros particulares, que van a ser la paranoia, la demencia precoz y la locura maníaco-depresiva, a partir de su tratado que él realiza en 1896, que después lo vuelve a reeditar en 1899, y va a presentar determinados criterios a la hora de clasificar estas enfermedades, el cual va a ser el etiológico, el psicopatológico descriptivo y el clínico evolutivo. El etiológico va a estar arraigado justamente a la causa de la enfermedad, que siempre va a ser orgánica. Ahora, puede variar en que esa organicidad te venga de afuera, por ejemplo, en unas enfermedades, creo que era la paranoia, si no recuerdo mal, ahora lo veremos, la ligaba mucho más a una toxicomanía, mientras que a otras las ligaba a algo mucho más endógeno, algo más hereditario. Por otra parte, tenemos lo psicopatológico descriptivo, que va a ser justamente mediante este criterio que va a ir desglosando los caracteres propios de cada enfermedad. ¿Por qué? Porque dentro de este criterio psicopatológico descriptivo va a ser que Kraepelin exponga dentro de esto tres categorías para evaluar las enfermedades, tres esferas: la volitiva, la intelectual y la afectiva. La afectiva ligada justamente a las emociones, a los afectos, la volitiva a la voluntad que presente, al accionar que presente el enfermo, y lo ideativo a justamente los procesos de pensamiento propiamente dichos. Asimismo, propio justamente de este paradigma, volvemos a tener acá lo clínico evolutivo, es decir, va a centrarse
en cómo va progresando la enfermedad. La sintomatología, a su vez, que nos propone Kraepelin, va a ser en síntomas fundamentales y accesorios. Los fundamentales tienen que saber que son aquellos propios que no van a faltar jamás. Es decir, si tenemos una paranoia, los síntomas fundamentales van a ser los que aparezcan siempre en la paranoia. Los síntomas accesorios, por el contrario, pueden estar o no estar. Pero los síntomas fundamentales son justamente los que nos van a caracterizar una enfermedad particular. Por eso, particularmente, les recomiendo que cuando estudien ahora para el parcial, céntrense fundamentalmente en los fundamentales, que va a ser eso por lo menos a mí me ayudó un montón cuando tenía que hacer el parcial, ir ubicando estos síntomas particulares que caracterizan a cada una de las enfermedades para ir diciendo, bueno, ir hipotetizando en mi mente que esto podría ser una paranoia, esto es una esquizofrenia, esto es una locura maníaco-depresiva, por esto y esto y esto. Porque son justamente los síntomas que caracterizan a las enfermedades y que las logran hacer más diferentes entre sí. Los síntomas accesorios, obviamente, estudianlos porque por ahí les pueden ayudar, los pueden guiar si tienen ahí alguna como duda en el medio de las viñetas que les vayan presentando en el parcial. Bueno, como les decía a su vez, vamos a fijarnos principalmente en la demencia precoz, que es la actual esquizofrenia, la F20 en el DSM-5 en el DSM-4, la paranoia y la locura maníaco-depresiva, que es lo que actualmente se conoce como el trastorno de bipolaridad. Vamos con primeramente la demencia precoz. Su criterio evolutivo va a ser que se va a ir dando en un conjunto de deteriores de diversas facultades del sujeto hasta llegar justamente a su deterioro. Y acá presten atención a esto porque va a ser una de las principales diferencias con Bloyer más adelante en el paradigma siguiente. Porque justamente fíjense que ya el propio nombre de la enfermedad se los dice, termina siempre en demencia, cosa que después Bloyer va a contradecir en este punto. Bien, entonces tenemos que va a darse un deterioro profundo de las facultades del sujeto. Es decir, lo ideativo, lo afectivo y lo volitivo van a estar profundamente deterioradas. El criterio etiológico, es decir, la causa, va a ser exógena. Acá estaba, la exógena era para la demencia precoz. Les había dicho anteriormente para la paranoia, era para la demencia precoz. Que justamente la ponía arraigada a una toxicomanía. En el criterio descriptivo vamos a tener los síntomas fundamentales en la esfera de lo afectivo como la indiferencia. A su vez vamos a encontrar incoherencia entre expresiones y afectos. Por ejemplo, podemos ejemplificar una incoherencia entre expresiones y afectos cuando un enfermo se ríe de una tragedia que le pasó a X persona. Ahí tenemos una incoherencia entre la expresión, porque justamente se está cagando de risa, cuando esa tragedia que le sucedió a otra persona, por ahí le puede estar generando una sensación mucho más displacentera. O también tenemos lo indiferente en cuanto a que una persona puede venir llorando, supónganse, y él no presenta importancia, relevancia alguna respecto a ese suceso, sino como que se mantiene ahí tieso, digamos, por decirlo de alguna manera. Después tenemos en cuanto a la esfera de la voluntad, vamos a tener que la voluntad justamente va a verse afectada, vamos a tenerla como algo débil, puede presentar justamente abulia, que abulia es cuando el sujeto está totalmente tieso, quieto, casi que inerte, podríamos decir. Y después tenemos la esfera del juicio, que va a presentar incoherencia, debilitamiento y estereotipia. Estereotipia quiere decir que hay como repetición de determinadas ideas. Esto para mí del juicio es algo central para poder diferenciar a la demencia precoz o esquizofrenia en su defecto de los demás cuadros, ya sea paranoia o locura maníaco-depresiva. Porque ahí les pongo un ejemplo de que si bien es de Bloyer. Acá, fíjense, este ejemplo que si bien lo trata Bloyer, fíjense esto. Esto es de una enferma de Bloyer
que escribió esto, y fíjense cómo las ideas no tienen absolutamente coherencia en lo absoluto. Empieza hablando de la pluma que estoy usando es de una fábrica llamada Perricó, y después te habla de un hombre de ojos negros. Me gustan los ojos negros, también hay ojos azules y grises, todas las personas tienen ojos, estos ciegos son guiados por un niño. Fíjense cómo las ideaciones no tienen coherencia en lo absoluto. Y esto es algo que, les repito, para mí algo central a la hora de determinar si es una demencia precoz o esquizofrenia respecto a las demás enfermedades. Pero justamente algo que vamos a ver ahora con la paranoia es que la paranoia no presenta este debilitamiento del juicio. Puede estar alterado el juicio, claramente, pero no presenta este debilitamiento en el que presenta una asociación de ideas, mejor dicho, no presenta asociación de ideas en lo absoluto. Y después, síntomas accesorios, vamos a tener que en la voluntad vamos a tener una flexibilidad seria, obediencia involuntaria, puede haber un negativismo, ecolalia, estupor catatónico. En cuanto a la esfera del juicio, se van a presentar ideas delirantes, desmenuzadas, y pueden haber a su vez alucinaciones. Recuerden que estos son síntomas que no necesariamente tienen que estar, sino que los que caracterizan a la enfermedad, a la demencia precoz, según Kraepelin, van a ser justamente los síntomas fundamentales que les había mencionado anteriormente. Después, yendo a la paranoia, vamos a tener que su criterio evolutivo es una evolución continua, va evolucionando paulatinamente, poco a poco. Kraepelin a su vez la define como un sistema delirante de desarrollo insidioso. Insidioso quiere decir que muchas veces está ahí amenazante, que por ahí uno no se da cuenta al verlo, al ver a determinado sujeto que presenta este cuadro clínico, pero la paranoia está ahí, latente, digamos, que es cuestión de que pase una contingencia particular en la vida del sujeto para que comience a desarrollarse de una manera mucho más vehemente. Después tenemos el criterio etiológico, que es una causa endógena. Esta sí, me parece, si no recuerdo mal, que Kraepelin la proponía como algo hereditario. Y en lo que refiere al criterio descriptivo, la voluntad y el orden del pensamiento se presentan totalmente impolutas, es decir, se presentan totalmente inalteradas. Lo que va a caracterizar a la paranoia, según Kraepelin, va a ser justamente que la interpretación que emerge de sus juicios va a estar totalmente alterada. De hecho, va a ser justamente en esta esfera, en la esfera del juicio, del pensamiento, que va a darse su síntoma fundamental, que es el delirio con certeza de concernimiento personal, que es a partir de acá que justamente emergen las interpretaciones delirantes, lo que le genera al sujeto ilusiones de memoria o falsificación de recuerdos. ¿Qué implica que haya certeza de concernimiento personal? Que el sujeto cree que todo le concierne a él, que hay algo que se le impone desde afuera y cree que eso que sucede en el afuera concierne a él. Por ejemplo, un ejemplo que recuerdo que proponía Lacan en uno de sus seminarios era el sujeto que veía un auto rojo y creía que siempre, cuando veía un auto rojo, ese auto lo seguía. Justamente destaco ese siempre porque es justamente esta sistematicidad, justamente el sistema delirante que se va generando. Se empieza a hacer como ya una legalidad. Si me decís que era Juanito que estaba cruzando la calle y veía un auto rojo medio sospechoso, una, dos veces y hasta ahí quedó, listo. No sería una paranoia, porque justamente no está esa sistematicidad latente. La sistematicidad empezaría cuando ya hay varias veces una repetición de esa idea delirante que comienza a involucrarse en el actuar del sujeto, generando después interpretaciones delirantes. Luego tenemos la locura maníaco-depresiva, que como les decía anteriormente, es el actual trastorno de bipolaridad, cuyo criterio evolutivo se da en forma circular, por eso también la denominaban en esta época locura circular, porque vamos a tener un momento en el que va a ser
un polo maníaco, después vamos a tener un momento en el que el sujeto se encuentra bien, se encuentra totalmente tranquilito, después vamos a tener un sujeto depresivo y va a ser siempre un círculo vicioso, siempre va a jugar en torno a eso este cuadro clínico. El criterio teológico, como la paranoia, va a ser también endógeno. Y en cuanto al criterio psicopatológico descriptivo, vamos a tener exaltaciones e inhibiciones en las esferas del juicio, de la afectividad y la voluntad. Los síntomas fundamentales van a radicar en perturbaciones del humor, acá tenemos la esfera de la afectividad alterada, perturbaciones ideativas en la esfera del juicio y perturbaciones de la voluntad en justamente la esfera volitiva. En las perturbaciones del humor, estos sujetos suelen presentarse muchas veces muy alterados, muy exaltados en un momento particular, y de la nada pueden estar totalmente inhibidos, con una inhibición total al movimiento, acostados, sin expresar afecto alguno. Después, con las perturbaciones ideativas, va más o menos arraigado a esto también. Pueden tener ideas como muy sacadas, muy exaltadas de determinadas situaciones, y después de la nada como que se mantienen estas ideas, pero son mucho más tranquilas. Y en la voluntad ocurre más o menos lo mismo. Siempre véanlo en un sentido más circular. Es algo cíclico, digamos. ¿Hasta acá se va entendiendo bien? ¿Tiene alguna duda, algún aporte? Sí, bárbaro. Pues ya. Bueno, seguimos entonces. Cualquier cosa me cortan, ¿eh? No tengan drama en eso. Perdón, pero ahí Sí, en el decime. chat, mi compañera preguntó las 3 facultades de la demencia precoz y a mí tampoco me quedaron en claro, por eso quería preguntar lo mismo, ya que está. Las 3 facultades de la demencia precoz, ahí le digo. Bien, las 3 facultades de la demencia precoz, tenemos la afectividad, que va a estar justamente alterada, presentando indiferencia, incoherencia entre las expresiones y afectos. Después tenemos la facultad de la voluntad, que va a ser justamente débil. Vamos a tener un sujeto que por ahí no quiere levantarse de la cama, se mantiene. Algo que me decía mi psicóloga, por ejemplo, que laburó mucho tiempo con psicosis, es el hecho de que muchas personas así de carácter esquizofrénico, con este cuadro clínico, llega un momento de su vida en que se quedan tiesas frente a un televisor y no se mueven de ahí. Ahí tienen justamente un ejemplo de cómo es la habilidad. Y después tienen la facultad del juicio alterada, presentando incoherencia y debilitamiento con estereotipa del pensamiento, es decir, que muchas veces hay una repetición de determinados pensamientos. ¿Ahí más o menos quedó bien? Sí, gracias. Por favor. Cuando Bautista, quiera me disculpa, paran. ¿yo puedo hacer una pregunta? Sí, sí, Yo obvio. tenía entendido que la locura maníaco-depresiva no tenía un intervalo lúcido y esa era la gran diferencia respecto a Fallrad, que él plantea que sí hay un intervalo de lucidez. Puede ser, puede ser. Yo tengo como que, Por las por lo dudas. menos esto es lo que le... No, sí, puede ser lo que decís. Puede ser que me haya confundido yo. Yo había leído justamente en el libro de Cátedra, si no recuerdo mal, que había un intervalo lúcido en el medio. Claro, Pero de todas formas, eh, puede ser que únicamente Kraepelin se base justamente en lo que mencionás vos, de que hay un intervalo justamente más exaltado y otro mucho más inhibido. Si quieren, quédense únicamente con esos dos polos, vamos a lo seguro, y sacamos el momento de lucidez por si acaso. Tendría que chequear, tranquilamente. Pero sí, buenísimo. puede ser lo que vos Gracias. mencionás. Gracias. Te repito, quédate por las dudas con estos dos polos que vos mencionás y después, por si acaso, saquemos la parte de que tiene un momento lúcido. Dale, buenísimo. Buenas, perdón, ahí me fijé por Sí, las dudas y en los teóricos, al menos Julieta nos dice que evoluciona por accesos y entre cada acceso hay un periodo libre de síntomas de la ahí va. locura Perfecto. maníaco-depresiva, para Eso aclarar según por las Kraepelin. dudas. Sí. Perfecto. Gracias. Sí, está Gracias. bien, entonces. Joya.
Bueno, perfecto. Bien, pasamos entonces al tercer paradigma de la psiquiatría, de 1926 a 1976. 1926, recuerdo que la autora que les había mencionado en un principio, que es la autora que toma la cátedra a su vez para ir delimitando los paradigmas, que es la Lanteri Laura, propone de 1926 a 1976 porque en 1926 va a ser la conferencia que dicte Bloyer, el psiquiatra suizo, respecto a la esquizofrenia. Y 1976 lo pone como corte porque va a ser el fallecimiento de la muerte de Henry A., que es uno de los grandes psiquiatras que caracterizó justamente este paradigma. Igualmente tengan en cuenta que Bloyer, si bien la conferencia la dicta en 1926, ya tenía desarrollo de la esquizofrenia para 1911. Bien. Característica de este paradigma particular es que vamos a tener una influencia propia de Saussure y Lévi-Strauss, dos personajes muy importantes del estructuralismo, que a su vez van a ser dos autores, ya les voy diciendo, les voy adelantando, en los cuales va a basarse Lacan para sus postulados posteriores. ¿Y qué nos implica el estructuralismo? El estructuralismo ya nos pone de manifiesto el centrarse justamente en un proceso de las diversas enfermedades. Ya no es simplemente la descripción sintomatológica de cada uno de los cuadros, sino que va a intentar buscarse aquella legalidad, aquella forma de funcionar particular de cada uno de estos cuadros clínicos. La causalidad o su etiología va a seguir siendo orgánica, pero a partir de acá va a agregársele un factor psíquico, una preponderancia en lo psíquico particular que en el paradigma anterior no se le daba. Justamente acá deriva su dinamismo, porque va a ser como un ida y vuelta constante entre lo orgánico y lo psíquico. De hecho, Bloyer va a proponer el hecho de que lo psíquico van a ser reacciones respecto a la causa primera, que va a ser orgánica. Por ende, ahí tenemos dos causas, una orgánica y una psicógena, que van a ir caracterizando las diferentes enfermedades. Entonces va a ser justamente de esta manera que el paralelismo psicofísico va a ir perdiendo esa fuerza, ese vigor que presentaba en el paradigma anterior. Recuerden que el paralelismo psicofísico era que había una causa orgánica que incidía directamente en lo psíquico. Acá no es que esta causa orgánica incide directamente en lo psíquico, sino que lo psíquico va a posicionarse como otro carácter esencial, un carácter, por cierto, activo, para describirlo de alguna manera, en el cual va a reaccionar a esta causa orgánica. Es decir, el sujeto, el enfermo particular, va a reaccionar frente a la causa orgánica que padece. Y algo característico también de este paradigma es que encontramos a una psicopatología mucho más autónoma. Antes la teníamos muy arraigada a la medicina, particularmente, por algo teníamos el método anatomoclínico, y si bien es cierto que no va a dejar de estar arraigada a la medicina, va a seguir estando muy, muy aparejada, vamos a tener ya influencia de otras ciencias. Por ejemplo, uno de los autores que seguramente vieron en los teóricos, que Jaspers, va a presentar una psicopatología mucho más arraigada a la corriente filosófica de la fenomenología, por ejemplo. Cosa que esto nos da indicio de una psicopatología que buscaba su lugar, digamos, dentro de las ciencias. Bien. El máximo exponente que nos da la cátedra para este periodo, por lo menos en los prácticos, porque les repito, en los teóricos también de Jasper, es el psiquiatra suizo Bloyer, que va a caracterizar lo que él denomina como el cuadro. Sí. Leo acá una pregunta que llegó en el chat sobre lo que venías hablando. Sí. Dice, hola Bauti, buenas tardes, no sé si se puede hacer, pero de ser así te lo desearía. Un breve repaso esquemático en donde podríamos diferenciar, por ejemplo,
una demencia precoz con matices paranoicos de una paranoia propiamente dicha. ¿Y qué diría Bleuler sobre síntomas primarios o secundarios en estas formas? Bien, respecto a los síntomas primarios y secundarios, ahora después de esta diapositiva se los voy a presentar. Y respecto a lo que mencionaste anteriormente, muy bien, por cierto, lo de una demencia precoz de estilo paranoide, de la paranoia propiamente dicha, es que justamente la paranoia, como, vamos a recapitular un momento, como les mencionaba anteriormente, es un sistema delirante. Es decir, ¿qué quiere decir que es un sistema? Que ya hay una idea fija, digamos, y es a partir de esa idea fija que va a darle estatuto a sus diversas interpretaciones. Es decir, sus interpretaciones siempre van a girar en torno a esa idea particular. Todos sus delirios van a girar en torno a esa idea particular. Por ejemplo, el ejemplo que les traía de el auto rojo que mencionaba Lacan. El sujeto cree que hay un auto rojo que lo sigue y siempre, si es paranoide, va a presentar esta idea de que todo auto rojo lo está siguiendo. Es acá justamente donde podemos ver la sistematicidad de esta idea. Se genera como una ley, o sea, esta idea delirante es ley. Todo gira en torno a ella, todo funciona en torno a esta idea, toda interpretación gira en torno a esta idea. En cambio, una demencia precoz con tintes paranoides no va a presentar una sistematicidad de la idea delirante. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto puede decir que X persona lo está siguiendo, pero no siempre va a interpretar que esa persona particular, vamos a volver al ejemplo del auto rojo, si es una demencia paranoide, una demencia precoz paranoide, puede decir al sujeto que hay gente que lo sigue, pero no va a decir particularmente el auto rojo me sigue, sino que puede decir, una vez te dice el auto rojo me sigue, después suponete que te cuenta un suceso de que fue al kiosco y se dio cuenta que el kiosquero lo seguía. ¿Ves? Ahí va cambiando la tipología de la idea delirante, digamos. No hay una sistematicidad, sino que la idea va cambiando su contenido. En cambio, la paranoia, el contenido principal que arma el delirio es siempre el mismo. Por ejemplo, les pongo el ejemplo, supongo que todos conocerán el caso Barreda, el odontólogo que mató a la mujer, la suegra y las hijas, acá en La Plata en los años 90. No sé si Nora se los puso como ejemplo en los teóricos, por lo menos el año pasado lo hacía. Ella mencionaba el hecho de que Barreda decía que le querían sacar el derecho a ser padre. Ahí tenés justamente este sistema delirante de la propia de la paranoia. Es decir, Barreda era un paranoico de aquellos. Es decir, tenía un sistema delirante muy arraigado. Si tuviera una demencia precoz, de estilo paranoide, no tendría esta idea fija, digamos, de que tanto la suegra como la mujer y las hijas le querían quitar aquel derecho de ser padre. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí. Pues ya. Perfecto. Bien. Volvemos a Gloria entonces. Como les mencionaba anteriormente, va a diferenciarse de Kraepelin porque nos va a decir que lo característico de la demencia precoz no va a ser justamente que termine en demencia, termine en deterioro este cuadro, sino que lo característico de la demencia precoz, que va a pasar a llamarse esquizofrenia para Bloider, va a ser la disociación de las facultades psíquicas. Fíjense, volvemos otra vez a Kraepelin, está acá. Fíjense que tenemos la disociación de las facultades psíquicas muy como escindidas, muy divididas, en el sentido de que por un lado tenemos a la voluntad afectada, por otro lado tenemos a lo afectivo y por otro lado tenemos a lo ideativo. Como que no, el sujeto como que se desmenuzó sus facultades. Cosa que justamente es lo que Bloider va a caracterizar para este cuadro particular, porque a su vez nos va a decir que
no todos los cuadros de demencia precoz justamente terminaban en demencia, sino que el sujeto muchas veces podía, si bien las facultades se le iban deteriorando poco a poco, no todo terminaba como en un deterioro absoluto. Entonces, justamente esta disociación va a ser lo que él denomina como spaltum, si no recuerdo mal en un término latino, que implica escisión. La causa, por cierto, sigue siendo orgánica, como con Kraepelin, pero como les mencionaba anteriormente, ya empieza a jugarse un rol de lo psíquico mucho más activo. ¿Por qué? Porque el psiquismo va a responder ante esta causa orgánica. Asimismo, acá les pongo esta idea de que va a ser un collage entre Kraepelin y Freud, porque va a mantener justamente esta caracterización de Kraepelin, de las facultades psíquicas que van a estar alteradas, pero a su vez va a hacer mucho más hincapié también en lo psíquico, en lo propiamente afectivo. De hecho, Bloyer nos traía el término, el concepto de complejo afectivo, haciendo alusión a que el sujeto va a reaccionar ante la causa orgánica a partir de las experiencias, las vivencias que haya tenido anteriormente el sujeto. Como asimismo también va a tomar de Freud dos mecanismos que Freud mismo había planteado para el sistema inconsciente, que son el desplazamiento y la condensación. Si bien va a divorciarse de Freud en el sentido de que no toma su etiología sexual, pero estos mecanismos para Bloyer van a estar muy presentes en lo que es la esquizofrenia. Por eso decimos que hace como un collage, hace como un rompecabezas, un puzzle entre Kraepelin y Freud. Bien, con respecto a la pregunta que Jere me leía del chat sobre los síntomas, Bloyer va a proponer una nueva tipología sintomática. Mantiene, según el criterio descriptivo de Kraepelin, los síntomas fundamentales y los accesorios, pero a su vez va a agregar según un criterio etiológico, es decir, según la causa, los primarios y los secundarios. Los primarios van a ser los que van a estar mucho más arraigados, mejor dicho, mucho más arraigados no, van a estar totalmente arraigados a la causa primera de la enfermedad, que es orgánica por excelencia. Eso no deja de cambiar para Bloyer. Mantiene la continuidad etiológica de Kraepelin. Ahora, los secundarios van a ser justamente estos síntomas mucho más de carácter psíquico, que son los que con los que el sujeto responde frente a esta causa primaria, esta causa orgánica. Entonces, mantiene los fundamentales y los accesorios, pero hace dos modificaciones en los fundamentales. ¿Por qué? Porque justamente va a proponer uno de los fundamentales va a ser el trastorno de las asociaciones, aquello que caracterizaba justamente a la enfermedad propiamente dicho, y por otro lado va a proponer al autismo como otro de los síntomas fundamentales. El autismo hace referencia a que el sujeto como que se retrae totalmente del mundo exterior, como que deja de tener contacto con el mundo exterior, se retrotrae a sí mismo. Entonces, a partir de acá podemos decir que los primarios van a ser los netamente fisiológicos, como por ejemplo mencionaba, si no recuerdo mal, la fiebre era uno, y ahora mismo no me acuerdo algún otro, pero por ejemplo el estilo ese de la fiebre, más el trastorno de las sensaciones. Es decir, son todos los síntomas netamente biológicos, fisiológicos, somáticos del cuerpo, más el trastorno de las asociaciones, que va a ser el único síntoma fundamental que va a estar a su vez arraigado a la causa primera de la enfermedad, de la esquizofrenia, es decir, la causa orgánica propiamente dicho. Y después, los secundarios van a ser aquellos muy más ligados a los psicógenos específicamente, a lo propiamente psíquico, digamos. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo Sí. tengo una duda.
O sea, me está costando capaz la diferencia entre el debilitamiento del juicio de la demencia precoz y el trastorno de las asociaciones, acá. Bien, trastorno de las asociaciones y debilitamiento del juicio. Yo lo entiendo como bastante ligados. Justamente acá, en este ejemplo de Bloyer, que nos trae de una paciente suya, lo podemos notar. Porque fíjate que acá no realiza juicios, hay un debilitamiento del juicio. Fíjate que acá te empieza hablando sobre el papel y termina hablando de, me dijo que en Buslog hay muchas clases, pacientes, internados y asistentes. O sea, como que hay incoherencia justamente de lo que va diciendo el sujeto y no presenta ninguna conexión entre sus pensamientos. Más o menos, ¿te respondí o quedó medio, o necesitas otra vuelta más? No, bien, claro. Y el debilitamiento del juicio, ¿cómo se vería entonces? Y debilitamiento del juicio sería justamente arraigado a esto de las asociaciones, o sea, es como que no logra, el sujeto esquizofrénico no logra realizar un juicio de determinado suceso acorde a este, porque es como que las asociaciones las tiene como alteradas, entonces no te puede dar, así como ahora nosotros, ustedes tranquilamente están juzgando, como yo les estoy elaborando el repaso, un esquizofrénico no puede lograr darte un juicio muy acabado, muy coherente de este repaso en sí mismo, porque en el medio va a comenzar con sus asociaciones, las cuales van a estar muy deshilachadas entre sí. Te puede empezar hablando del repaso y después te termina hablando de, qué sé yo, de que llegó Paredes a Boca, por ejemplo. Más o menos, ¿te pude responder? Sí, bárbaro, gracias. Perfecto. Perdón, Eso es el ejemplo me de... quedó una duda. Sí. Perdón. Yo había entendido que lo de la asociación estaba directamente relacionado con el pensamiento, ya sea con el contenido o con... ay, se me fue. O sea, que la Sí, vos asociación sí. por ahí se podía manifestar en relación a lo que vos decías del juicio, pero era más en relación al pensamiento. No sé si me hice un nudo ahí. No, está bien lo que mencionás. Pasa que si ustedes se ponen a pensar bien, el pensamiento está muy arraigado del juicio. O sea, no podés elaborar un pensamiento en sí mismo sin un juicio particular de determinado conocimiento, de determinado suceso en particular. O sea, es como que van muy ligadas, van muy de la mano. Por eso. Bueno, acá es justamente un ejemplo de una esquizofrénica de Bloyer, el cual ahora les leo, que dice, estoy escribiendo sobre papel, la pluma que estoy usando es de una fábrica llamada Perry Co. Esta fábrica está en Inglaterra, eso presumo, detrás del nombre de Perry Co. Está escrito el de la ciudad de Londres, pero no la ciudad. La ciudad de Londres está en Inglaterra. Lo sé desde mis días escolares. Entonces, siempre me gustó la geografía. Mi último maestro en esa materia fue el profesor Augusto A. Era hombre de ojos negros. También me gustan los ojos negros. También hay ojos azules y grises y de otras clases. He oído decir que las serpientes tienen ojos verdes. Fíjense esto, este trastorno de las asociaciones justamente y este debilitamiento del juicio. Él les empieza hablando de que está escribiendo sobre el papel, hay un trastabille de sus asociaciones y nos termina hablando de que las serpientes tienen ojos verdes. Fíjense cómo no puede mantener, digamos, un juicio de lo que está haciendo, que es escribir sobre papel, que después las asociaciones la derivan a esta paciente a decir que las serpientes tienen ojos verdes. Acá está justamente para ejemplificar acá las dos preguntas que hacían recién. Fíjense eso, cómo se van debilitando tanto el juicio como las asociaciones en sí mismas. Van muy aparejados de la mano, como les mencionaba recién. Bien. Y ahora, ¿Podés poner ¿sí? en los cuadritos de los 3 paradigmas? Los Porque cuadritos.
Sí, me perdí, me parece, los primeros. ¿La diapositiva decís? Sí, Ok. así me sirven de repaso. Porque yo creí que era. Entré después. Perdón. No. Bien, acá tenés. Si querés después, les paso mi número y te puedo pasar el PowerPoint, no tengo problemas, ¿no? Bueno, Yo para que no, así no seguimos, digamos, con la línea del repaso en sí mismo. No tengo drama, después cualquier cosa me hablas y te lo dale. paso, de drama. Después también les paso el link del grupo que armé para el repaso. Ahí pueden hacer preguntas, ya sea a mí mismo o entre ustedes también. ¿Por qué no? Y que se van generando esos debates. Bien, y para concluir... ¿Podés pasar, ya que estás también en el PDF ahí, PDF PowerPoint, Sí, también. ahí al No mismo lo terminé, grupo, ¿no? Ok. no lo terminé porque justamente me falta terminar la parte del viernes de Freud. Así que ni bien lo tengan, ni bien lo termino, se los paso si quieren. Y lo tienen, de drama en eso. Listo, gracias. Bien. Por favor, amigo. Ahora les voy a poner dos viñetas, que son las viñetas que me utilizó mi profesora el año pasado para tanto el primer parcial como el recuperatorio del primer parcial. La idea con esto es que las leamos en conjunto y que a partir de acá, a partir de los aportes principalmente de Bloyer y de Kraepelin, logremos como armar un debate a ver qué es lo que creen ustedes, qué cuadro clínico se estaría manifestando. Así que, porque justamente esto es algo que les van a preguntar en el parcial, así que la idea es como ir poco a poco introduciéndoles en la dinámica misma del parcial. Obviamente, muy posiblemente se los también articulen con Freud. Muy posiblemente no, se los van a hacer articular con Freud en algún que otro momento, pero seguramente la primera pregunta tenga que ver con Kraepelin, con qué síntomas según Kraepelin encuentran en cada uno de estos casos y así sucesivamente. Bien, comienzo a leer este caso y después abro hilo para que ustedes me vayan comentando qué es lo que creen según los síntomas que se van dando. Bien, dice así. Silvia, de 28 años de edad, queda internada en sala de salud mental. Ha tenido una internación previa a sus 18 años y posterior tratamiento para consultorios externos, interrumpido por cuestiones institucionales. Unos meses antes de la presente internación no podía hablar. En aquella oportunidad intenta suicidarse. Se corta con un vidrio. Señala que fue cuando tuvo que enfrentarse con él afuera y fue criada en una cajita de cristal, pero que desde siempre tiene dificultades para relacionarse con los demás. Esta vez es internada luego de que intenta agredir con un cuchillo a su madre y a su tía, con quienes convive. Refiere que las voces le ordenaban eso, que hace bastante que las escucha, pero que hace un mes le dan órdenes, que no puede dejar de cumplir, no puede dormir y se la pasaba en la cama. Esas voces las ubica como de Satanás, que le dice serás prostituta o loca, y de su abuela muerta, o Dios o el diablo. Hasta el momento intentaba rezar para hacerlas callar o referirlas a su enfermedad, pero que últimamente no le alcanzaba, quedando tomada por Satanás. Esto se producirá también durante la internación, momentos donde queda casi inmóvil en su cama sin contacto con otros, ni siquiera con la mirada. Al salir de eso, se encuentra compelida a responder directamente a las órdenes. Por momentos durante la entrevista, en sala, está interceptada, desordenada y confusa al hablar. No puede ubicar fechas ni precisar algunos hechos. En un momento trae un escrito a su profesional tratante, donde relata todo lo que le sucede, emociones, sentimientos y sobre todo el miedo de relacionarse con nosotros. A partir de allí traerá en cada entrevista un escrito similar dirigido al profesional. Silvia empieza a ordenarse y a poder historizar su malestar. Se arregla e intenta estar en los talleres con los otros pacientes. Ubica como principal preocupación su dificultad para relacionarse, que refiere haber comenzado cuando en la escuela una maestra la trata de mentirosa. Un episodio confuso. Desde allí se vuelve replegada, tímida. Sin embargo, termina el colegio, trabaja, comienza la facultad, siempre con muy buenas notas, hasta que en segundo año nota que un profesor la mira de una forma intensa y especial. A partir de esto, se siente atraída por él.
Comienza a participar mucho en las clases, convirtiéndose en un diálogo entre dos. Ella decide escribirle sus emociones y sentimientos. Nunca obtiene respuesta. Ella deja la cursada, aunque se acerca a todas las materias que dicho profesor dicta para observarlo desde la puerta. Un llamado de atención desde las autoridades de la facultad produce que ella deje de concurrir. Referida que ya antes le había pasado con otra persona en un trabajo. Él quería algo conmigo. Es después de este episodio que las voces empiezan a aparecer. Inicialmente era solo Dios. Eran agradables. Me sentía protegida. Luego se mezclarán hasta quedar solo Satanás. Previo a esta última internación, había comenzado a estudiar inglés, preocupada por lograr independencia y separarse de su madre. Desde pequeña ha estado muy apegada a ella. El vínculo con mi mamá antes no era normal, era una extensión de ella. Siempre necesitó llamarla todo el tiempo, escuchar su voz. Vive en la casa de su abuela materna. Nunca, ninguna de las tres se ha ido de ahí. En este periodo Satanás le ordena, deja de ser virgen, y ella automáticamente busca un hombre cualquiera en la calle. Me ofrecí como prostituta, para tener relaciones, cuestión que relata sin afecto alguno. Lo dejo a ustedes. Vamos a empezar, si quieren, con Kraepelin. ¿Qué síntomas pueden dilucidar? ¿Qué hipótesis pueden sacar a partir de los aportes de Kraepelin según este cuadro? Bueno, hay alucinaciones auditivas, ¿no? Como primer rasgo, por ahí empieza a aparecer. También vi que en un momento mencionaste, no sé si textual, como que se quedaba quieta, que como que se encerraba, que no hacía nada, como que daba un punto. No sé si dice así puntualmente, pero como daba a entender que no sé de qué hablabas. No sé, lo relaciono un poco con la demencia precoz, en ese sentido, una demencia también paranoide, cuando habla de esto de que hay un importante grado de incoherencia y hay como alguna idea de persecución también, no sé si de persecución de local, pero así mismo de la mesa, cuando dice él me quería, él me deseaba, o cuando hablaba con el tema del profesor, no sé, por lo menos esas son algunas cosas que pude saber. Bien, bien, bien. ¿El resto qué opinan? Creo que ahí en el chat leí, si no estoy mal, juicio alterado. A ver. La afectividad también, ¿La afectividad sí está alterada? sí, Bien, progresivamente, al principio no tanto. Y bien, hay una especie de conservación de memoria con eso de que puede relatar o puede hacer un escrito contando como con coherencia lo que sucede. bien, perfecto. Hay como una idea delirante instalada, ¿no? Con respecto al profesor. También, también. Bien, todo lo que más o menos dijeron está perfecto. O sea, son cosas que claramente se dejan ver, se dejan manifestar en esta viñeta. Y de hecho yo recuerdo que en el parcial fui más o menos por ese lado, por estas cosas que fueron mencionando, de justamente que se podía hipotetizar. Algo que en el parcial, no sé si les comentaron sus profesores, pero por lo menos hasta el año pasado era así, el hecho de que no buscan en el parcial que ustedes diagnostiquen de una, en el sentido de que les van a poner la viñeta y no es que esa viñeta es esquizofrenia pura o paranoia pura y así sucesivamente, sino que a partir de ahí elaboren una posible hipótesis. Por ejemplo, acá podemos elaborar la hipótesis, por lo que veo, por lo que están comentando acá en el chat y por lo que fueron comentando ustedes mismos cuando hablaron, es que podemos hipotetizar justamente, según Kraepelin, una demencia precoz. Tenemos justamente, se encuentra confusa al hablar, no puede buscar fechas para precisar algunos hechos. Bueno, tenemos alucinaciones, que dentro de la demencia precoz, si bien es un síntoma accesorio, es algo que podemos también datar. A su vez, tenemos, ¿dónde estaba? Había un punto, acá, que la pasaba en la cama, no puede dormir y se la pasaba en la cama. Acá si lo podemos relacionar con la esquizofrenia de Bloyer, podemos pensar que es un periodo que presenta el síntoma de autismo. Podemos hipotetizar eso, por ejemplo. Y asimismo, si yo les pregunto, ¿por qué no sería una paranoia?
¿Ustedes qué me dirían ahí? ¿Por qué no podemos hipotetizar una paranoia? Porque no hay un sistema. No es como hay una idea sistematizada de paranoica que lo va persiguiendo y que a través de esa misma idea la va siguiendo. Y Bien, además, bien. perdón, pero la paranoia no está afectada a la esfera de la afectividad, por ejemplo, o la de la voluntad. Bien, bien. Excelente. Me parecen muy bien los aportes que hacen. Y si les digo Puede que, ser, ¿por qué no? Sí, puede ser también que no haya una certeza de que le concierne a ella misma todo lo que le pasa. exactamente, Bien, exactamente, exactamente. Porque si bien acá, algo que mencionaba Jere, que podría ser por ahí una demencia precoz paranoide, porque por ejemplo acá tenemos esta idea de que él quería algo conmigo, no sé si bien es una sola idea, digamos, que expresa, hay que ver si se le expresaba alguna otra idea, digamos, que le concerniera a ella, pero no es algo como bien mencionan cada uno de ustedes, no hay una idea por la cual después se interpreta todo lo demás, sino que son ideas por ahí sueltas, digamos. No siguen una un determinado hilo que después provoque justamente juicios a partir de esa idea. Claro, un poco como que si fuera paranoide, tipo esa idea de me dice, me persigue, de eso, de que traspola de decir, bueno, no, esas voces que escucho son algo que el tipo habrá hecho conmigo en la clase y seguramente son las voces de él y como que toda esa idea surge a través de esa idea principal. Sí, sería una paranoia. Exactamente, exacto. Bien, acá uno me pregunta, ¿las alucinaciones son síntomas accesorios en todas formas patológicas que trabajamos para este examen? Porque creo que en ninguna nosografía aparece como síntoma fundamental o elemental delirio alucinatorio. ¿Puede ser? Sí, es muy posible, porque en la psicosis muchas veces van a ver que hay casos en los que no se presentan alucinaciones. Pueden haber psicosis en los que no tienen delirio en absoluto. De hecho, yo recuerdo que mi profesora en el práctico nos comentaba, mejor dicho, de un matemático que fue premio Nobel, de hecho, que era psicótico y no presentaba delirio en lo absoluto, en ningún momento, ninguna alucinación. Y después también estaba nos ponía el ejemplo del guitarrista de Red Hot, ¿cómo se llama esta banda? Red Hot Chili Pepper. Exactamente. Que es psicótico también, pero nunca presentó delirio alguno, jamás. El juicio no está afectado. En el paranoide el juicio no está afectado y en este caso sí. No, en el paranoide el juicio está afectado. Justamente es el juicio el síntoma fundamental, la esfera fundamental que está afectada. Acá también va a estar afectada, pero va a ser de una manera mucho más, ¿cómo decirlo? No va a tener una idea particular en la cual va a basarse el delirio. A eso. No hay una sistematicidad del juicio. Yo había pensado Bien. en una psicosis más maníaca, capaz, que una ¿Más demencia maníaca? precoz. Sí, Decime. por la cuestión de la fuga de ideas, como primero es el Dios que le habla y después es el diablo y si no es la abuela muerta. También respecto a alteración de juicio, como ella aparte no toma ningún juicio respecto de las cosas que las voces le dice. La voz le dice algo, ella va y lo cumple. No lo cuestiona nada y también me da a su vez como que está los impulsos volitivos como muy alterados. Sí, tranquilamente puede ser. Ahora que lo mencionás, tranquilamente puede ser. Y aparte no hay un deterioro de la personalidad, como en la demencia precoz que se va como poco a poco mitigando. Ok. Ojo, igual que acordate que eso es una cosa que después es como que... Eso sería si te preguntan ponerle según Kreppelin, digamos. Porque según Bloyer, justamente no hay demencia en la esquizofrenia, ¿no? O sea, o no todo termina en demencia.
Pero sí es acertado lo que mencionás, me parece que está bastante bien. Yo creo que sí, en el parcial, supónganse que les ponen este caso, y algunos dicen que es demencia precoz, y otros locura maníaco-depresiva, lo que importa es cómo ustedes justifican eso. Ya les voy avisando porque seguramente, no sé si serán como el año pasado, que el día previo del parcial, tipo 6 de la tarde, le mandan la viñeta. No sé si les hacen eso también este año. Sí, nos dijeron que sí, que me iban a mandar antes. Sí, perfecto. Bueno, bien. No se asusten si debaten en el grupo de sus respectivas comisiones, que tal vez dicen que es, qué sé yo, una paranoia y otros dicen no, es una locura maníaco-depresiva y así, porque lo que importa es que, justamente les repito, sepan argumentar bien los síntomas. No se trata justamente de realizar un diagnóstico fino, finito, sino más bien que ustedes sepan reconocer los síntomas y sepan, según los diferentes tratados, ya sea de Bloyer o de Kraepelin o del propio Freud, sepan identificarlos y explicar en aquella argumentación por qué pueden ser de esa manera que ustedes lo están exponiendo. Así que tranquilamente puede ser una locura maníaco-depresiva según tu argumentación. Sí, coincido totalmente. Bien. Y el último caso, que este es la viñeta que la profesora nos había mandado para el primer recuperatorio, dice así. Desde el principio de su segundo matrimonio, Augusto S., dramaturgo, empieza a darse cuenta de que su mujer va tratando de imponerse a él por momentos. Por ejemplo, si en el restaurante ella paga la cuenta, él se siente rebajado. En el propio amor aparece enseguida un germen de odio. El primer beso que se cruza entre los dos no lo da él, sino ella, lo que vuelve a hacerse sentir humillado como hombre. A pesar de que lo quería, su mujer era incapaz de disimular la convicción de que lo tenía incondicionalmente rendido a sus pies, no recatándose de hacerlo ver en ocasiones. Augusto cree advertir en ella un cambio terrible. No dijo ni una palabra, pero en su rostro podía verse que se había acabado para siempre la paz, que esta mujer no descansaría ya hasta mancillar mi honra y obligarme a que me quite la vida. Augusto afirma que ella ha empezado a exigirle que se moderen los gastos. Arguye que con una habitación tiene bastante, mientras que la calidad de la comida que le pone empeora hasta lo intolerable. Todo esto despierta en él tal odio que un día se le pasa por la imaginación la idea de tirarla al mar. Ve en ella un vampiro que se adhiere con avidez a su alma, que vigila sus pensamientos, sin dejarle la menor libertad física ni psíquica. Hace notar que aquella le está dando siempre a entender que es su prisionero. En vista de ello, decide partir, dirigiéndose en primer lugar a H, ciudad que parece hallarse como embrujada, pues todo el mundo se ha ido al campo o de viaje a cualquier otro sitio. En el transcurso de los años, cambia de residencia continuamente. Durante sus breves estancias en casa de sus amigos o en los suegros, volvía a sentirse vigilado y sometido a cuarentena. En la ciudad P se extraña de ver personas asomadas a las ventanas, que subrepticiamente echan una mirada torva y maligna al forastero, para ocultarse enseguida tras las cortinas. Por temporadas se agudiza más la tensión interior, la espera de algo indefinido. Tengo la sensación de que hay alguien, no sé dónde, que se ocupa de mí. Cuando pase por la calle, va clasificando a los transeúntes en amigos y enemigos. Hay individuos a quienes no conozco, que emanan tal hostilidad, que veo obligado a cambiar de acera. Cuando ve trozos de papel impresos por el suelo, siempre encuentra alguna relación entre lo que se lee en ellos y lo que está pensando. En los últimos años de su vida, parcialmente recluido, recibe con infinitas precauciones a quienes lo visitan. Sobre un alienista que lo examinó dice: me seguía los pasos en L, él y otro más. Querían examinarme, para ver si estaba loco. ¿Te das cuenta? Cuando vi lo que se traían entre manos, me dediqué a disimular. Era la única solución para librarme de ellos. Así que no rehusé comer y beber en su compañía. Pero siempre es un salvar prenda. Le dejé que me midieran el cráneo, sin la menor protesta. Me porté con toda corrección. Y las trampas que me ponían, las sorteé. Los traté como si fueran unos excelentes camaradas, de los que no desconfiase. Comí con ellos, bebí, hasta hartarme con ellos. ¿Qué les parece? Y a mí me suena más a una paranoia, porque vemos que está este sistema delirante y que además hay un delirio de referencia que cree que todo le concierne a él. Bien.
Bien, bien. Y de Feras, por lo que se lee, solamente se ha afectado el juicio. Bien. ¿Qué más? Creo que lo de la Paranoia. certeza también es una característica fundamental para que determinemos qué es paranoia, ¿no? Coincido. Ahí me gustaría aprovechar para pedir si pueden explicar ese tema de la certeza, en dónde entra, si en paranoia o en demencia y con qué características en cada una. En paranoia principalmente. O sea, es una certeza de concernimiento para el sujeto. Es decir, todo gira en torno al sujeto padeciente. Fíjate acá, en este caso. Acá tus compañeras proponían el hecho de que podía ser una paranoia, porque primero, fíjate que empieza Augusto diciendo que la mujer lo quería rebajar. Después, se muda a tal pueblo que supuestamente está embrujado. Todo el mundo se ha ido al campo o de viaje a cualquier otro sitio. En el transcurso de 2 años cambia de residencia durante sus breves estancias con amigos, suegros, y siempre se siente vigilado, sometido en cuarentena. Y después, justamente, hay trozos de papel impresos en el suelo que siempre encuentran una relación con lo que se lee en ellos, con lo que está pensando. Fíjate cómo en todas cosas acá hay algo que le concierne a él, hay algo que lo lleva a sí mismo, hay algo que lo lleva a su figura. En cambio, por ejemplo, en el caso anterior, esa certeza de concernimiento no está. O sea, si bien acá nos dice esta mujer, él quería algo conmigo, es una idea aislada. Si bien es algo que le concierne a ella, repito, es una idea que está arraigada a su persona, no hay una certeza de concernimiento en el sentido de que no sistematiza después su juicio a partir de esa idea, sino que simplemente es una idea que tuvo al pasar y quedó ahí. En Claro. cambio acá, ya tenés... por ahí la certeza más del lado de la paranoia por esta cuestión de ser un sistema delirante. Entonces, eso le otorga por ahí la certeza. Exactamente. Gracias. Exactamente. Y algo que caracteriza a la paranoia, justamente, que caracteriza a la paranoia, y recuerdo que Krepin proponía 3 tipos de paranoia, que no los puse para no hacer tanto lío tampoco, porque tampoco te piden hilar tan fino en el parcial, pero tranquilamente esto lo podemos dilucidar, clasificar, hipotetizar, mejor dicho, como una paranoia de las cuales Krepin denominaba, si no recuerdo mal, como locura querellante. Es decir, las locuras querellantes son aquellas que tienen como alguna denuncia. Justamente una querella es una queja. Acá el sujeto se queja de que siempre hay alguien que lo quiere humillar, que lo está vigilando, que los papeles leen, como que en los papeles se expresan sus pensamientos, y así sucesivamente. Siempre presenta alguna queja, que justamente dicha queja le concierne a él. Una pregunta más. Bueno, entonces, sí. la certeza por ahí sería un síntoma fundamental en una paranoia. Sí. De hecho, justamente este sistema delirante primario va a ser el que va a alterar la esfera del juicio a partir de una certeza de concernimiento. En la paranoia siempre va estar todo referido a la persona que padece. Ok, gracias. No, por favor. Bueno, y acá les dejo el link del grupo de WhatsApp, el link del QR, para unirse cuando quieran. Les repito, ahí la idea es que pasen preguntas en estos días que les vayan surgiendo y las vamos hablando, debatiendo. Ya sea entre ustedes mismos, los invito a eso, no tengan miedo en preguntar, aprovechen de hecho esa instancia, porque justamente me parece que es en el debate donde más uno se va curtiendo, y obviamente yo estaré al tanto lo más que pueda y seguiré respondiendo. ¿Tienen alguna duda, alguna cosa particular? A ver, acá dice, es un poco más para el caso anterior, pero a mí me cuesta un poco ver clarito lo que introduce Bloyer como criterio específico para el diagnóstico clínico y causal. Porque me dijeron que nos pueden pedir que expliquemos eso y que lo diferenciemos de la perspectiva etiológica de Freud o su construcción de síntomas, y eso me parece complejo.
A ver. Mm, mm, mm. Bien. Ya te voy diciendo un poquito que me anticipaste porque justo el próximo repaso es respecto a Freud, pero en lo que refiere a la perspectiva etiológica de Freud, en la concepción del síntoma, a diferencia de Bloyer, justamente refiere principalmente en la teología sexual. O sea, es lo que Bloyer va a quitarle a los aportes que él agarra de Freud. Mientras que Freud va a proponer que el síntoma es una solución de compromiso a partir de una emoción sexual reprimida que no puede dilucidarse, no puede manifestarse. Vería por ese lado principalmente. No sé si más o menos te respondí algo o estabas buscando una respuesta más de otra manera. Pues, ¿alguna duda más? No, por favor. Sí, una consulta. Sí, Como se está grabando el Meet, ¿va a quedar subido a algún lado? sí, exactamente. Seguramente lo subimos al canal de La Franja. Ah, ok, de YouTube. Exacto. Perfecto, gracias. No, por favor. Gracias, Bauti. Gracias, Bauti. Por favor. Gracias por el tiempo y el repaso Gracias. que sirvió mucho. Bueno, me Gracias. alegro. Exacto, yo me daría